Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde por la bendición que nos concedes nuevamente de estar en tu presencia, disponiendo nuestra vida y nuestro tiempo y nuestros recursos para esta transmisión, rogándote, Señor, tu asistencia, suplicándote este trabajo, sencillo ciertamente, pero en tu nombre, Señor, te rogamos, sea de bendición para todos nuestros oyentes, hermanos, hermanas, y en el corazón y en la vida de todos aquellos que tengan a bien participar de esta transmisión. Pero sobre todo, Señor, lo que siempre hemos anhelado en nuestro corazón, que sea para gloria tuya, Señor, que tú seas exaltado, porque tú eres la razón y el motor, Señor, de lo que hoy hacemos y del centro mismo de este trabajo. Por lo cual te pedimos que nos ayudes, nos bendigas y asistas a nuestro hermano Luis Enrique Figueroa hace rato en la exposición de la segunda parte de este trabajo que inició el jueves, Señor Jesús. Lo ponemos en tus manos, rogamos tu gracia, tu asistencia y tu bendición. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos, oh Padre. Amén. Hermanos amados, la paz de Dios nuevamente, el Señor les bendiga, tal como lo anunciamos el jueves pasado. Nuestro hermano Luis Enrique Figueroa hace rato, quien inició el jueves la consideración de este tema, impacto psicológico de la contingencia por el COVID-19, hoy abordará la segunda parte, ¿puedo hacer o aprender algo en medio de esta contingencia? No solo en el aspecto de consejería, de recomendaciones, sino también en el aspecto bíblico. Nuestro hermano Luis Enrique para abordar este tema. Hermano, Dios te bendiga y nuevamente bienvenido. Adelante. La paz de Dios, hermanos, les saludo y les deseo que el Señor esté bendiciendo sus vidas y sus hogares en cualquier lugar donde estén. Doy gracias al Señor por permitirme, sobre todo la vida, hermanos, para estar aquí nuevamente y poder transmitir algo de lo que el Señor nos ha concedido conocer. El día de hoy, con la ayuda del Señor, vamos a concluir con el tema que iniciamos el jueves pasado, con este tema que se titula, como dijo nuestro hermano Noé, ¿puedo hacer o aprender algo en medio de esta contingencia? Antes de iniciar propiamente con el tema, hermanos, quiero hacer un breve, pero muy breve resumen de lo que tratamos la sesión anterior. Hablábamos de cómo la contingencia sanitaria reciente, hermanos, de la cual ya todos conocemos, ha traído consigo cambios muy radicales en nuestra forma de vida y en la forma de actuar de la cual habíamos estado acostumbrados. Esos cambios traen consigo consecuencias, hermanos, en muchos niveles, consecuencias que van desde lo económico hasta consecuencias a nuestra salud, tanto física como emocional. También hablábamos de que esos cambios pueden producir en nosotros malestares psicológicos, hermanos. Es por eso que en esta tarde el tema que se va a tratar es, ¿puedo yo hacer algo o aprender algo en medio de esta contingencia? Leamos, hermanos, qué dice el Señor en su palabra y cómo el Señor también nos puede ayudar. Voy a leer en Efesios 5, del 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En este texto, hermanos, hay mucha enseñanza y aprendizaje. Un sinónimo de diligencia es
cuidado o esmero. Y un sinónimo de insensato es irresponsable, hermanos. Entonces, el Señor nos llama a ser cuidadosos en nuestros caminos y sobre todo responsables, entendiendo cuál sea la voluntad del Señor. El objetivo de este tema, hermanos, es dar algunas recomendaciones de lo que podemos hacer para mantener nuestra salud emocional y espiritual de una forma sana. Analicemos brevemente, hermanos, en la historia bíblica, un acontecimiento, un hecho, donde vemos que el rey Josafat, hermanos, en 2 de Crónicas 20, también tuvo miedo en una ocasión por una contingencia que le venía. Si recordamos, hermanos, si conocemos la historia, es la historia sobre cuando el Señor le dio la victoria a Josafat y al pueblo de Judá sobre Moab y Amón, pueblos que venían contra de ellos. Brevemente quiero explicarles, hermanos, la situación y un resumen de lo que pasó, y veamos cómo Josafat y el pueblo aprovecharon el tiempo de forma correcta y el Señor les dio la victoria. Cuando Josafat fue anunciado de que venían tras de ellos, lo primero que hay que analizar es que tuvo temor. Es natural tener temor, hermanos. Josafat se asustó. Pero después de eso, ¿qué hizo Josafat? No fue y se acostó en su alcoba, no se fue del lugar, sino que emprendió acciones inmediatas, hermanos. Lo primero que Josafat hizo es humillar su rostro para consultar a Dios, hermano. Después hizo pregonar ayuno en toda Judá. Después Josafat reúne al pueblo, hermanos, a todos, niños y mujeres, y todos los reúne, y todos se postran delante del Señor y lo adoran. Los levitas también hacen lo suyo, hermanos, y empiezan a alabar al Señor en voz fuerte. Al día siguiente puso Josafat algunos que cantasen y alabasen el nombre del Señor. Eso es cuando ya el ejército iba a salir a luchar por el pueblo. Josafat los despidió de esa forma, hermanos, y diciéndoles al ejército: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Como saben, hermanos, el tiempo que Josafat tenía era muy poco, porque a él le avisan un día antes de que vienen contra ellos, y él lo que hace es aprovechar el tiempo de una forma correcta. Hizo lo que tenía que hacer, y el Señor, conocemos el desenlace de esa historia, el Señor le dio la victoria. También, hermanos, podemos ver o analizar en este pequeño fragmento, historia, de que los pensamientos, tanto positivos como negativos, se dejaron ver en Josafat. Primero tuvo temor, pero después recordó que el Señor había prometido salvarles si le invocaban y si le buscaban a Él. Y con eso Él tuvo pensamientos positivos. Se los digo, hermanos, porque eso lo vamos a retomar más adelante. Entonces, hermanos, en resumen, Josafat aprovechó el tiempo de una forma correcta. La palabra del Señor, hermanos, nos enseña que en el día malo tenemos que aprovechar el tiempo, hermanos. Y entrando en temas ya más desde el ámbito psicológico, hermanos, podemos decir que a la mente no le gusta estar desocupada. Nuestra mente está activa todo el día, hermanos, incluso en la noche sigue activada. Es decir, sigue generando pensamientos, solo que se manifiestan de forma en sueños o en algunos casos en forma de pesadillas, hermanos. Pero quiero dar a entender que nuestra mente está activa todo el tiempo. No le gusta estar desocupada. Esa mente, hermanos, si no la sabemos llevar, puede llevarnos a lugares donde no quisiéramos estar. Lugares que pueden provocar miedo, ansiedad,
puede provocar que perdamos la paz, incluso nuestra comunión con el Señor, hermanos. Y tenemos un ejemplo, hermanos. El rey David, en el Salmo 49, 19, dice: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tu consolación alegraba mi alma. Imagínense, hermanos, todos los pensamientos que venían a la mente de David, porque David en este salmo proclamaba venganza, pedía venganza, hermanos. Para que alguien pida venganza, es necesario que algo le hayan hecho o algo muy terrible le haya sucedido. En medio de todo eso que le sucedió a David, él, me imagino que tenía pensamientos de todo tipo, hermanos. Pero el Señor le daba consolación y decía: tu consolaciones alegraban mi alma. Entonces, hermanos, podemos decir que nuestra mente siempre está ocupada y que es mejor que el Señor nos dé consolación en medio de esa tribulación. A continuación, hermanos, vamos a compartir algunas recomendaciones para mantener nuestra salud psicológica. Antes quiero hacer un énfasis, hermanos, de que no olvidemos de ninguna manera las recomendaciones sanitarias pertinentes que ya sabemos y que el gobierno y las autoridades sanitarias nos han dicho. Estas recomendaciones son meramente para tratar nuestra salud emocional y psicológica, ¿sí? Primero, ¿qué podemos hacer? Evite la saturación de la información, hermano. Y más aún si usted desconoce de la fuente de donde proviene esa información. Si usted no sabe o no conoce la veracidad de la información, no se sature leyendo artículos o documentos, sobre todo en internet, que puedan ocasionar desinformación. ¿Por qué le digo evite, hermano? Lo único que genera el saturarse de información es un cansancio y una fatiga emocional y mental también. Entonces, no tiene ningún caso cansarnos al estar llenando nuestra mente de información, hermanos. Si usted no revisa una fuente confiable, lo único que va a pasar es que se va a llenar más de dudas y se va a llenar más de temores. Además, hermanos, ¿qué caso tiene invertir 1, 2, 3, 4, 5 horas tratando de buscar información donde la información mayormente se repite y se repite y se repite y es la misma? Tenemos que evitarlo. Solamente la recomendación es estar al tanto por si alguna nueva, como les dije al principio, alguna nueva indicación, principalmente del Departamento de Salud, la Secretaría de Salud ofrece, entonces sí, hacer caso y acatar la recomendación, hermano. Otra recomendación es evite pensar demasiado en el futuro. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Si estamos hablando del tema de aprovechar bien el tiempo, entonces si usted invierte su tiempo, su esfuerzo y su energía en estar pensando o adivinando qué va a suceder con nosotros, qué va a pasar, cómo nos va a ir, pues en realidad estamos perdiendo el tiempo, hermanos. En este caso quiero hacer una diferencia entre prever un acontecimiento, hermanos, y tratar de adivinar el resultado de algo. Son dos cosas distintas. Y quiero hacer la aclaración porque me pueden decir: bueno, hermano, entonces ¿dónde queda la planeación? Bueno, sí, cierto. Podemos nosotros prever un acontecimiento y eso nos va a ayudar a hacer una planeación para poder resolver ese problema que se avecina. Pero de eso, hermanos, a que tratemos de adivinar el resultado de algo que sale fuera de nuestro control, creo que ahí es donde viene el problema, porque en este caso, esta contingencia en particular, nosotros no podemos adivinar con certeza cuál será el fin de todo el daño, hermanos. Entonces, evite pensar demasiado en el futuro, no le ayuda.
Otra cosa que podemos hacer, hermanos, es controle los pensamientos catastróficos. ¿Cuáles son los pensamientos catastróficos, hermanos? Son aquellos pensamientos que vienen de una forma automática e inmediata y que nos dicen que todo va a salir mal y que lo que se espera solamente es algo negativo y solamente se espera de lo peor. Esos pensamientos, hermanos, son automáticos, es decir, llegan de forma que nosotros no queremos o de forma involuntaria. Pero por eso les pongo yo que es en el apartado controle los pensamientos, no que los evite, hermanos. El pensamiento llega y lo que usted tiene que hacer es controlarlo. ¿Cómo lo va a controlar, hermanos? Lo va a controlar con los pensamientos positivos, recordando que el Señor tiene palabra para usted y que el Señor lo guarda y lo cuida. En ese momento usted introduzca esos pensamientos, recuerde todo lo que ha leído en la Biblia y todo lo que el Señor le ha dicho, y con eso ese pensamiento negativo se va a ir. Si dejamos, hermanos, que esos pensamientos sigan su curso, es decir, no los atacamos, sino que siguen y siguen, entonces generan todo lo que tratamos o que estamos tratando de evitar, que es angustia, miedo, ansiedad, desesperación y estrés. Entonces, de ahí la importancia de que esos pensamientos sean controlados, hermanos. Otra cuestión sobre esos pensamientos es que nos proporcionan, hermanos, una visión distorsionada de la realidad, de los hechos. Cuando estamos dominados bajo esos pensamientos, todo lo que vemos e interpretamos está distorsionado, hermanos. No está visto con una realidad más objetiva. Entonces, de ahí la importancia de controle esos pensamientos catastróficos. Otro punto, hermanos, a considerar es este. Enfoque voluntariamente su mente en pensamientos positivos. Es lo que yo le decía ahorita. Esos pensamientos catastróficos pueden contrarrestarse con los pensamientos positivos. El pensamiento positivo, hermanos, tiene el efecto contrario a los pensamientos catastróficos e influyen de una forma claramente visible en el estado de la salud física y emocional. Algunos beneficios del pensamiento positivo son: ayuda a estar en paz, a estar serenos y relajados, ayuda a mejorar nuestra calidad de sueño. El pensamiento positivo, hermanos, es un impulsor de acciones, es decir, el pensamiento positivo, en vez de ponerme a pensar y a sentirme triste o ansioso, me ayuda a hacer alguna acción que me ayude con la situación que estoy yo viviendo. El pensamiento positivo evita el estrés y la ansiedad, la depresión, y brinda una sensación de alegría, hermanos. Nos ayuda a ser felices. ¿Se da cuenta la importancia de que enfoque voluntariamente sus pensamientos positivos? Mire, hermanos, la diferencia, el pensamiento catastrófico llega automáticamente y a veces nos cuesta mucho más trabajo hacer llegar los pensamientos positivos. Entonces, esos hay que enfocarlos voluntariamente para que nosotros podamos ser beneficiados de esos pensamientos, hermanos. En este momento, hermanos, como ya dije, es donde tenemos que poner a prueba todo el conocimiento y la fe que tenemos hacia el Señor y recordar todos esos textos que nos hablan de que el Señor tiene cuidado de nosotros y nos protegerá. Y de esa forma ese pensamiento positivo va a llegar a nuestra mente. No sé si se ha dado cuenta, hermano, estas tres primeras acciones, bueno, en realidad son 4, se las voy a recordar. Evitar la saturación de información, evitar pensar demasiado en el futuro, controlar los pensamientos catastróficos y evocar voluntariamente pensamientos positivos, son meramente cognitivos. No sé si recuerdan, la sesión anterior hablamos de que nuestra mente
es decir, nuestros pensamientos, nuestra conducta y nuestras emociones estaban ligadas a las tres. Ahora vamos a hablar qué podemos hacer de forma conductual o en acciones para ayudarnos también con esta contingencia. Una de las cosas que podemos hacer es perdón, hermano, creo que me salté. ¿Me puedes ayudar, hermano, a regresar la diapositiva? Sí, en el segundo punto de esta diapositiva, hermano, nos dice: siga respetando sus horarios establecidos. Es decir, hermano, no porque esté usted en contingencia o en cuarentena va a dejar de hacer las actividades que antes de que estuviera en esa situación hacía. Es decir, su rutina de levantarse a la misma hora, desayunar, hacer su devocional, la alimentación, todo tiene que seguir el mismo ritmo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué les digo esto? Porque es fácil bajar la guardia respecto a eso, y eso lo que va a ocasionar es una sensación de caos, ¿sí? Más del que ya estamos viviendo. Cuando mantenemos nuestra rutina, nuestros horarios establecidos, lo que hacemos es aumentamos nuestra percepción de control, de que tenemos al menos nuestro hogar bajo control, y eso nos da un poco más de tranquilidad. Además que se genera un ambiente positivo en el hogar. Si se sabe que el hogar está limpio, está ordenado y todos hacen sus actividades, entonces podemos respirar un ambiente más positivo, hermanos. Eso también puede ayudarnos a reducir la violencia que muchas veces se genera por la tensión o por el estrés que puede ocasionar el hacer lo contrario, es decir, cuando todo está hecho un caos. Entonces, esa es una recomendación. Elabore una lista de actividades para hacer en casa. Hay muchas actividades, hermanos, que por el tiempo, antes de la contingencia, no podíamos hacer. Cosas importantes que dejábamos para después, y que al final nunca se hacían. Ahorita que tiene tiempo, haga una lista de esas actividades y hágalas. ¿Eso en qué me beneficia? Bueno, hermanos, sí beneficia, porque en primer lugar le quita una responsabilidad que, quiera o no, la está cargando por mucho tiempo. Levemente está esa responsabilidad de decir: tengo que arreglar la puerta del baño y no lo has hecho, pasaron meses y años y no lo has hecho. Ahí lo traes, hazlo en este tiempo y se fija que la responsabilidad va bajando. Es importante en este punto, hermanos, bueno, es una recomendación personal, elabora una lista a lápiz y vaya marcando todas las actividades que ya va haciendo, y se va a dar cuenta que conforme haga una, va a querer hacer la siguiente. La marca y va a querer hacer la siguiente, y eso le va a ayudar a una sensación de poca responsabilidad, o está ayudando a liberarse de algunas responsabilidades. Después, hermanos, otro punto es: organiza actividades especiales para los niños. Importante esto, hermanos, los niños tenemos que involucrarlos, porque ellos también se ven afectados ahorita en estos momentos en medio de esta contingencia. Los niños muy fácilmente se aburren, hermanos, fácilmente pierden el control, porque ellos, aunque están enterados de algunas cosas, no comprenden toda la situación. Para ellos simplemente la contingencia significa no ir a la escuela y estar en casa todo el día. Y es importante que usted organice actividades con sus hijos y que sean especiales para ellos, hermanos. Hágalos participar. Si en las actividades que vimos en el punto anterior en algunas pueden apoyar ellos, involúcrenlos para que ellos también sientan que están haciendo algo. Pero no deje de hacer algo después especial para ellos, para que ellos hagan cosas que les guste hacer o que los mantienen ocupados, hermanos. El objetivo es que trate en la medida de lo posible que el niño se aburra o se frustre, porque eso va a generar también tanto malestar para ellos como malestar para usted también, y va a generar más tensión, hermanos. Y, hermanos, el último punto es: aproveche el tiempo para mejorar su vida devocional, hermanos. Pues como todos sabemos,
La vida devocional es muy importante, hermanos. Nosotros como creyentes debemos, hermanos, tener presente esta parte. Este es un buen momento para que haga hábitos si no los tiene, hábitos nuevos que nos ayuden a mejorar nuestra vida devocional. Es decir, hermanos, si usted nunca ha leído la Biblia por completo, es momento que lo haga. Si, por ejemplo, usted no ora en la mañana, quizá que no, o sea, no debería ser el caso, pero porque anda a las prisas, en este momento es tiempo para que usted empiece a orar y empiece a generar hábitos espirituales y devocionales que nos puedan ayudar, hermanos. Investigue sobre acontecimientos bíblicos, documéntese sobre la Biblia, haga estudios bíblicos en su casa, con los niños, temas, todo lo que se pueda, todo lo que incluye nuestra vida devocional. Ahora, hermanos, dijimos que si usted mantiene su mente en equilibrio y su conducta, sus acciones también están enfocadas en hacer todo esto y en mantenerse estables, hermanos, entonces, como ya dijimos, nuestras emociones y nuestra salud emocional va a estar bien también. Recordemos, pensamiento, emoción y conducta están ligadas y las tres se dañan o se sufren si la otra se sufre, hermanos. Mantener una claridad mental y una salud espiritual es de vital importancia. ¿Para qué, hermanos? Para poder afrontar y resolver todos los problemas que se pudieran derivar de esta contingencia. Si usted mantiene su salud espiritual y emocional, con mayor facilidad usted va a hacer frente a cualquier adversidad que se presente. Porque si sabemos esta situación va a dejar daños tanto económicos como en la salud, hermanos. Entonces se prevé que espere algo pues un poquito fuerte, de lo cual con la ayuda del Señor vamos a salir, pero es importante que usted se mantenga con una claridad mental y una salud espiritual firme y sana. En 1 de Pedro 4:7 nos dice: mas el fin de las cosas se acerca, sed sobrios y velad en oración, hermanos. Otras versiones de la Biblia dicen: sed serios y disciplinados. En otras versiones, hermanos. Entonces, usted manténgase disciplinado, serio, sobrio mentalmente, para que tenga la claridad suficiente para hacer frente a la adversidad que se venga. La adversidad revela de lo que estamos hechos en verdad, hermanos, y la prueba ayuda a que tengamos un crecimiento espiritual. En Salmo 66 dice: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. De todo esto es que estamos viviendo, hermanos, ¿es posible obtener un aprendizaje? Sí, yo pienso que sí. Nos obliga, hermanos, a desarrollar habilidades que quizá no teníamos o quizá las teníamos pero no lo sabíamos, porque es necesario que en este momento es necesario hacer cosas nuevas, cosas de las que no estamos acostumbrados. Entonces de todo esto podemos aprender o nos obliga, mejor dicho, a desarrollar nuevas habilidades, hermano. En Santiago 1, 2, 3 nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aquí, hermanos, en este pasaje bíblico en Santiago nos dice y nos da un ejemplo, que la adversidad produce paciencia. Y no solo esa, hay otras cosas que puede producir la adversidad. Nos obliga, como les digo y repito, a hacer cambios en nuestra vida. Entonces, hermanos, pasamos al siguiente punto. ¿De qué podemos estar conscientes entonces en este momento, hermanos? Analicemos algunas verdades bíblicas y reflexionemos. Una de ellas nos dice: el futuro le pertenece solo a Dios. Entonces, hermanos, si el futuro le pertenece a Dios
Y si Dios tiene planes para nosotros y en sus planes Él sabe lo que se hará con la humanidad, hermanos, entonces nosotros debemos de confiar en el Señor simplemente. No tiene caso desgastarnos y tratarnos de anticipar en las consecuencias y en todo lo que se viene, si sabemos que los planes del Señor ya están preestablecidos desde antes. En 2 de Crónicas 20:17, hermanos, en el mismo texto que analizábamos sobre Josafat, en una parte dice que le dice Jehová al pueblo: no habrá para que peleéis vosotros en este caso, paraos, estad quieto y ved la salvación de Jehová con vosotros. Se da cuenta, hermanos, si el Señor va a luchar, como en este caso el Señor iba a luchar por el pueblo no tenía nada que hacer, hermano. En este caso, esta situación está bajo el control del Señor. ¿Y usted qué puede hacer, hermano? Puede acatar las medidas que se nos impongan y puede hacer esto que estamos haciendo. De ahí en fuera, deje que el Señor haga lo que tiene que hacer. Nosotros confiamos en el Señor, hermanos. En Salmo 118, 8, 9 dice que mejor es confiar en Jehová que en los hombres. Y hagamos consciente este texto, hermanos. Me parece que en la sesión anterior hice este comentario. Muchos confían o ponen su confianza ante esta situación en muchas cosas, en el dinero, en las autoridades, en su capacidad intelectual, en los científicos, hermanos, para que encuentren la cura. Pero nosotros los creyentes confiamos en el Señor, hermanos. Y dice su palabra que mejor es confiar en Jehová que en los hombres. El siguiente punto, hermanos, es: estamos en las manos del Señor. Yo sé los pensamientos que tengo sobre vosotros, pensamientos de paz, dice en Jeremías 29:11. El Señor tiene pensamientos y planes para nosotros, hermanos, y dentro de sus pensamientos están planes de paz y de vida. Es por eso que el salmista dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Si estamos en las manos del Señor, solo nos espera confiar en que Él hará con nosotros lo que bien nos conviene. El Señor quiere que nos volvamos de nuestros malos caminos. En 2 de Crónicas 7:14 habla de que si el pueblo se humillare y buscare su rostro y se convirtiesen de sus malos caminos, Él perdonará y sanará su tierra, hermano. Entonces, aquí entra, hermanos, un punto importante: nuestra responsabilidad como cristianos y como creyentes para pedir, hermanos, por la tierra, para pedirle al Señor que sane la tierra y para pedirle al Señor que las almas y las personas se arrepientan de sus caminos y se vuelvan a Dios. Nuestra responsabilidad y tarea es orar para que eso suceda, hermanos. Y por último, hermanos, dice el Señor hace diferencia entre los que le sirven y los que no le sirven, hermanos. Malaquías 3:18. Y como ejemplo, hermanos, recordemos en Éxodo, cuando las plagas vinieron a Egipto, hermanos. Dios guardó a su pueblo en la tierra de Gosén, hermanos. Dice la Escritura, hermanos, que cuando en Egipto había tinieblas, los hijos de Israel tenían luz, hermanos. Cuando hubo granizo en la tierra de Egipto, hermanos, los hijos de Israel estaban a salvo. Ninguna enfermedad de la que envió a los egipcios
te enviaré a ti, dice el Señor. Éxodo 15:26. Entonces, hermanos, pues es importante que reflexionemos sobre estos puntos y entendamos que estamos en las manos del Señor y que confiemos que el Señor nos librará. Como conclusión, hermanos, hago referencia nuevamente a 2 de Crónicas 20:17, que cuando dice: no habrá para qué peleéis vosotros en este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová. Estemos quietos, hermanos, pendientes a las indicaciones y veamos cómo el Señor, según la palabra de Él, nos dará salvación, hermano. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste abundancia. Salmo 66, del 10 al 12, hermanos. El Señor puede ponernos a prueba, hermanos, pero también dice su palabra que Él, así como nos puso, nos va a sacar y nos va a rescatar y nos va a poner en un lugar mejor, hermanos, en una posición mejor de la que estábamos anteriormente. Y como dijimos al principio, toda esta circunstancia, toda esta contingencia debería hacernos mejores, hermanos. Debería hacernos mejores cristianos, mejores personas, y que reflexionemos sobre los caminos en los que estábamos acostumbrados a andar y tratemos de andar en los caminos del Señor. Es un hecho que estos tiempos son difíciles, es un hecho que el futuro es incierto, pero también es una verdad que el Señor está con nosotros, hermano, y que el Señor tiene planes, y esos planes son planes de paz para su iglesia. Si usted en este momento está viendo esta transmisión, hermanos, significa primeramente que Dios le ha conservado la vida. Significa entonces que el Señor tiene planes para usted. Lo único que nos resta a nosotros es dar gracia y gloria al Señor y confiar en Él. Nada más, hermanos. Y con eso quiero concluir este tema, hermanos, esperando que el Señor les bendiga y les guarde en medio de esta contingencia. Hermano Luis, perdón, Diga. Antes de que te retires, tenemos cinco preguntas de las que nos hicieron llegar. No sé si entiendas la letra, y nos gustaría que nos des, por favor, una respuesta, Sí. si es posible. Claro que sí, hermano. Una pregunta dice aquí, hermanos: ¿cuál es la diferencia entre miedo y ansiedad? Miren, hermanos, ambas situaciones producen similares respuestas. Es decir, en las dos, tanto el miedo como la ansiedad, se generan síntomas fisiológicos en la persona que la padece o que está viviendo. Es decir, su ritmo cardíaco aumenta, se acelera, empieza sudoración, sus pupilas se dilatan. Hay una serie de sintomatologías fisiológicas a consecuencia de esto, hermano. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en el estímulo activador de cada una. Es decir, mientras el miedo es activado por un suceso real, un acontecimiento real inmediato, es decir, un peligro real próximo. Yo pongo, por ejemplo, o un ejemplo sería, si usted ve venir un perro muy bravo, obviamente usted va a tener miedo. Eso es miedo, porque hay una situación real que viene hacia usted. Y la ansiedad, en la ansiedad, el estímulo que activa la ansiedad, en ocasiones son situaciones, hermanos, lo que la provocan. Eventos próximos lo que provocan la ansiedad.
La ansiedad en general se produce por pensar o anticiparse a las consecuencias. Entonces, en el caso del perro, si usted ve al perro y lo ve venir, la consecuencia que usted rápido se viene a la mente: me va a morder. Entonces le genera miedo. Si una situación, si usted se va a casar, por ejemplo, es una situación, un evento, y se viene o se anticipa, me va a salir mal, va a salir todo un desastre, entonces ¿qué va a pasar? Le va a producir ansiedad. Entonces, la diferencia radica entre el estímulo que activa a cada una de ellas. Otra pregunta es: ¿cuál es el proceso cognitivo que lleva a la ansiedad y cómo el Señor puede intervenir en ese proceso para ayudarte, hermanos? Es una pregunta muy completa y muy compleja. De esta pregunta se pudiera hacer un tema completo, hermanos, pero miren, para entender esto necesitamos saber cómo o cuál es el mecanismo de la ansiedad. La ansiedad, como digo, lo voy a explicar, se produce a través de un estímulo. La persona hace una evaluación rápida de la situación, analiza sus recursos que tiene para hacer, ahora sí que para hacer frente a la situación, y en base a eso se determina su nivel de ansiedad. Es decir, si en el estímulo que se viene usted evaluó como algo muy peligroso, como algo que le va a ocasionar daño, y al mismo tiempo se evalúa usted que no tiene los recursos para sobrellevar esa situación, pues su ansiedad va a ser muy grande. Pero después, hermanos, viene otra o una segunda evaluación de la situación, o una reevaluación de la situación propiamente dicho. En esa segunda ocasión tenemos la oportunidad, hermanos, de volver a valorar para saber si la situación amenazante es tan cual o no lo es, o si tenemos recursos para hacerle frente, hermanos. Y aquí es donde viene el recurso más grande que nosotros tenemos. Ese recurso es el Señor. Entonces, en esa segunda valoración del peligro, usted puede decirse: el Señor me va a ayudar. Recordar que el Señor está con usted, recordar que el Señor lo protege. Entonces, de esa manera la evaluación ya no va a ser tan drástica y los niveles de ansiedad van a bajar. Espero que se haya entendido esta pregunta. Otra pregunta dice: ¿como cristianos estamos exentos de trastornos psicológicos por la pandemia? Mira, hermanos, bueno, no quiero responder esto con otra pregunta, pero una pregunta al aire. ¿Es pecado, hermanos, tener miedo? ¿La iglesia lo prohíbe? Si usted revisa la historia bíblica, muchos personajes bíblicos tuvieron miedo, hermano. Y también tuvieron ansiedad. Recuerde, por ejemplo, a Moisés, hermanos. Cuando el Señor lo manda a llevar a su pueblo, él tuvo miedo y le dijo, supongo, y es posible que hasta ansiedad también haya sufrido en ese momento cuando le encarga y el Señor le encomienda todo ese trabajo tan enorme. Imagínense lo que sintió Moisés en ese momento. Y más aún, hermanos, cuando él valoró sus recursos, hasta le dijo al Señor: Señor, yo ni siquiera puedo hablar, soy tardo para hablar. Entonces imagínense Moisés valorando sus propios recursos, pues él prácticamente dijo: yo no puedo. Después el Señor le dice: Moisés, si tú no vas conmigo, yo no voy. Entonces le está diciendo que el recurso es del Señor. Entonces, a lo que voy, los cristianos no estamos exentos, hermanos. Puede llegar en algún momento algún problema psicológico a nuestra vida. Y no significa, hermanos, que eso sea un pecado. Significa que necesitamos ayuda tanto del Señor, primeramente, y posiblemente ayuda profesional. Otra pregunta es: ¿cómo saber que el creyente sufre o presenta trastornos psicológicos por la pandemia?
Está fácil, hermanos. La raíz de todo trastorno emocional, o el determinante, mejor dicho, es, hermanos, un malestar. Es decir, si un hermano está sufriendo de un malestar significativo que no estaba sufriendo anteriormente, entonces significa que algo anda mal en su persona. Ese malestar pues tiene que ser no necesariamente un día, una hora, sino que cuando se prolonga un malestar o una sensación de no estabilidad por una semana o 15 días o un mes, entonces ya podemos ver la posibilidad de que algo está sucediendo con esa persona. Entonces, dice la pregunta, ¿cómo saber que el creyente sufre? Principalmente por eso, en el malestar que pudiera estar generando o viviendo, o si por ejemplo la situación interfiere de forma radical en su forma de vida. Es decir, hermanos, es normal que nosotros cuando tengamos temor y cuando vayamos a salir por necesidad a la calle, vamos con precauciones, hermanos, vamos con precaución, nuestro cubrebocas, no tocar, todo lo que nos han dicho. Pero si hay una hermana, por ejemplo, que definitivamente, así sea por urgencia o por necesidad o por no sale de casa o no quiere salir por temor a ser infectada, creo que ahí pudiéramos indagar sobre ya un posible problema psicológico. ¿Qué hacer? Pues, hermanos, en gran parte hacer las recomendaciones que analizamos el día de hoy, y sobre todo, hermanos, aquí, si me pidieran hacer un resumen, yo diría esto: evite los pensamientos catastróficos y negativos y sustitúyalos por los pensamientos de Dios. Eso le va a ayudar a salir de esta situación y el Señor le va a dar la victoria. No sé si hay otra. Acá atrás hay otra pregunta. ¿Es malo que un creyente se estrese o sienta miedo ante la amenaza de un posible contagio? ¿O por un posible despido laboral? ¿O falta de ingresos? ¿Es malo que un creyente se estrese? No, hermanos, miren. ¿Recuerdan que en la sesión anterior dijimos que el estrés nos ayuda en cierto nivel a salir adelante, hermanos? El estrés nos ayuda a emprender en acciones y en hacer algo. Si la persona no le llega definitivamente, ni, como decimos por ahí, ni frío ni calor, hermanos, le da igual, pues a ese hermano se está durmiendo quizá. Entonces, un poquito de estrés, hermanos, un poquito nos ayuda a emprender y a hacer algo ante esta situación. Entonces, desde mi punto de vista no es malo. Lo malo es cuando se prolonga por mucho tiempo o cuando la intensidad de ese estrés es muy elevado. Entonces, ahí hay problemas. Que tenga temor a ser contagiado, claro, es válido, hermanos, porque si usted no tiene temor, ¿cómo va a andar en la calle? Si usted no tiene el temor, no se va a cuidar y no va a acatar las medidas pertinentes. Pero si usted tiene el temor, va a recibir las indicaciones y las va a tomar. Y dice que si por un despido también, hermanos, la misma dinámica aplica. Posiblemente después de todo esto la economía va a caer o está cayendo, hermanos, y con ello va a haber problemas económicos y quizá despidos, quizá entre la iglesia también, hermanos. Como les decía, el panorama es incierto, ya lo analizamos, y es normal que se sienta un poco de temor con respecto a esa incertidumbre, pero pues reiteramos, seguimos confiando en el Señor, y el Señor en su momento le va a dar la respuesta y la solución al problema y a su vida. No sé. Damos gracias a nuestro hermano Luis Enrique Figueroa.
No se escuchó nada. Decía yo, perdón hermanos, no había yo oprimido a causa del estrés y del miedo del que nos estuvo hablando nuestro hermano Luis Enrique. No había yo activado aquí el micrófono. Decía yo que normalmente a causa del ministerio, y es explicable, generalmente nos ocupamos de atender la parte espiritual de la congregación, de la iglesia. Y nos olvidamos que también, además de espíritu, somos cuerpo y que tenemos una parte mental, una parte emocional y una parte física. Y el hecho de haber atendido tanto el jueves como hoy en forma integral estos aspectos nos deja en el Señor satisfechos por haber atendido integralmente esta necesidad que como personas tenemos. Aspecto espiritual, aspecto mental, aspecto emocional y aspecto físico. Porque todo esto, como un todo, nos deja ver lo que somos, lo que hacemos y sobre todo nuestra actitud cristiana. Así que en ese sentido, hermanos amados, atendiendo las recomendaciones que se nos hicieron el jueves y el día de hoy, y sustentados en la palabra del Señor, sobre todo en lo último que decía nuestro hermano Luis Enrique, Jeremías 29:11, dice el Señor: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para que obtengáis el fin que esperáis. Nuestro Dios anhela lo mejor para nosotros y está abocado completa y permanentemente a darnos todo género de bendición posible a nosotros y a los nuestros. Así que ante estas recomendaciones hechas, ante las medidas sanitarias emitidas por la autoridad y sobre todo ante lo que el Señor nos revela y nos dice a través de su palabra, en este momento yo les pido que inclinemos nuestro rostro ahí en casa, le pidamos a Dios que nos siga siendo propicio, nos siga guardando, nos siga cubriendo y siga siendo Él nuestro escudo y nuestro castillo fuerte. Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, te agradecemos con todo nuestro corazón lo que en este momento, lo que en esta tarde, Señor, tú nos has dado a través de nuestro hermano Luis Enrique, a quien te pedimos bendigas juntamente con su esposa, nuestra hermana Gladys, y su pequeño Marcos. Te rogamos, Señor Jesucristo, que tú le recompenses su tiempo, su servicio, su disposición, y lo recibido tanto el jueves como ahora nos oriente, nos ayude, nos apoye, Señor, en nuestras actitudes que tendremos durante los próximos 45 días de confinamiento en el seno del hogar, en el seno de la familia, para que guardemos el dominio propio y tengamos control en nuestras emociones y no incurramos en actitudes de irritabilidad o de violencia intrafamiliar, sino que en tu nombre y en tu paz, Señor, nos guardemos en esa comunión, no solo contigo, sino también con los miembros de nuestra familia. Tú dices que los planes y pensamientos que tienes para nosotros son de bien. Tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que aún en medio de la prueba y de la lucha tú estarías ahí con nosotros siempre. Esto es, Señor, lo que nos conforta, lo que nos alienta, lo que nos da paz y lo que nos da seguridad y nos permite, Señor Jesús, estar en pie delante de ti, alabando y glorificando tu nombre. Por ello, mi Señor y Salvador, una y otra vez te decimos gracias, gracias, muchas gracias, Señor. Sigue guardando a tu iglesia, sigue guardando a las familias de tus siervos, síguenos guardándonos a todos, Señor, en el poder glorioso de la sangre que derramaste en la cruz del Calvario por nosotros. Bendito seas para siempre, Señor. Amén. Antes del Salmo 23 y de la bendición apostólica, hermanos amados, solamente recordarle que repasemos los 6 comunicados oficiales que hemos emitido como presbiterio y atendamos cada una de las recomendaciones allí señaladas. Recordarle también que todos los días a partir de las 9 de la noche tenemos oración
Toda la iglesia cristiana interdenominacional está unida, no solo en México, sino también en Estados Unidos, en Argentina y en Centroamérica, para presentar nuestras peticiones al Señor con motivo de esta pandemia. Por otro lado, considerando que si no todos, ya en un 80-90% de ustedes tienen la revista, el temario Nueva Raza, consideremos el temario infantil, juvenil, el temario familiar. Justamente en este trimestre el tema central es la oración y la fe. Considerando que lo que más necesitamos en esta tribulación es oración y es fe, entonces como familia consideremos el contenido de los temas de este segundo trimestre del temario familiar. Por otro lado, hermanos, hacerles recordar que el martes y jueves de esta semana próxima, a partir de las 6:30 iniciamos nuestra transmisión. El domingo a las 12 la escuela dominical, y a las 5 de la tarde tendremos, hermanos, un mensaje evangelístico, por si usted desea invitar a alguien ahí a su casa, a la familia, y poner ese momento en el que escucharemos un mensaje completamente evangelístico. Creo que será no solo de bendición y edificación para nosotros, sino también para las personas a quienes deseamos que el Señor toque y alcance para salvación. Así que, hermanos amados, por lo demás, le pido que abra su Biblia, si es posible, en el Salmo 23, y si no, incline su rostro y recitemos unidos en el Señor el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. El Señor les bendiga. La paz de Dios.